Hola, hola a todas y a todos. Nuevamente les doy la bienvenida a esta, la decimonovena cápsula del curso de cálculo avanzado. En la cápsula anterior nosotros estuvimos conversando sobre cómo se define la integral en varias variables, ¿ya? Y a través de una construcción un poco teórica, a ratos un poco enredada, fuimos capaces de deducir entonces que la integral en varias variables, como en una variable calculaba área, en varias variables va a calcular volúmenes, ¿ya? Ahora que ya sabemos cómo se define la integral, respondemos una segunda pregunta, o sea, ya sabemos qué es la integral, ahora vamos a responder dónde podemos definir una integral, o sea, cuáles son los buenos conjuntos donde yo puedo calcular integrales, y en la próxima cápsula vamos a responder cómo se calculan integrales a través de un teorema que nos va a salvar de hartos aprietos aquí, ¿ya? Entonces, como mencionamos anteriormente, una pregunta fundamental para poder seguir estudiando el contenido de integrales es qué tipos de regiones o qué tipos de conjuntos de son las apropiadas para calcular integrales. O sea, dónde yo puedo integrar tranquilo. De todas maneras, ya podemos descartar que se pueda en cualquier conjunto, ¿ya? Y por eso tiene sentido preguntarse esto. Yo no puedo integrar en cualquier parte. Miremos, por ejemplo, el conjunto de los pares x, y con ambas coordenadas racionales, parecido al control uno por ahí, donde la x se mueve entre 0 y 1 y lo mismo la y, ¿ya? La función que es la indicatriz de este conjunto no se puede integrar. ¿Por qué? Lo vamos a revisar en la pizarrita muy rápido. Si yo comparto por acá la pizarra con ustedes, lo que va a pasar aquí es que si yo tomo mi eje de coordenadas por acá y dibujo este conjunto, el conjunto que nos están pidiendo trabajar es un conjunto extraño, porque aquí yo tengo el x igual a 1, la y igual a 1, y lo que hago es, son todos los puntos que están aquí, pero tales que x, y, los dos son coordenadas racionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo miro, qué sé yo, si yo miro el par ordenado, bueno, el un medio como un medio, por supuesto que está en el conjunto D, pero si yo quiero mirar el raíz de 2 medios, raíz de 2 medios, que es 0,70 y tanto, 0,70 y tanto, este no está en el conjunto D. De hecho, el punto 0, raíz de 2 medios tampoco, porque yo necesito que las dos coordenadas pertenezcan a los racionales para que esto funcione bien. Entonces, si yo tomo un reticulado cualquiera, yo por ejemplo puedo tomar un rectángulo muy pequeñito acá, pero acá siempre va a haber racionales e irracionales. Y lo que va a pasar acá es que la suma superior de mi reticulado en esta función de acá me va a estar dando siempre, o más que la suma superior. Si miran acá en cualquier rectangulito de estos, el supremo de la función siempre me va a dar 1, y por otro lado, el ínfimo de la función siempre me va a dar 0. Entonces el problema que yo voy a tener acá es que la suma superior de f me va a dar la suma de igual 1 hasta n, donde n sean los rectangulitos, de los supremos que son 1 por el volumen de cada una de las cajitas. Entonces, si son todas de largo 1 partido n, serían el área 1 partido n cuadrado, y resulta que entonces esta área, cuando yo la calcule y tome toda la sumatoria, qué sé yo, tendría que ser de 1 hasta n cuadrado. Si son n por aquí y n por acá, son n cuadrado, cuadraditos en total. Entonces esta suma superior me va a dar 1. Mientras que si yo calculo la suma inferior de esta función, me va a dar la suma de igual 1 hasta n cuadrado de los ínfimos, que siempre son 0. ¿Por qué siempre son 0? Porque siempre me voy a encontrar una coordenada donde haya por lo menos un irracional, porque los irracionales son densos en los reales. Entonces siempre me va a dar 0 por 1 partido n cuadrado, y esta suma es 0. No importa qué tan fino yo tome los rectángulos, siempre me voy a encontrar coordenadas racionales y coordenadas irracionales. Entonces la suma superior siempre me va a dar 1, la suma inferior siempre me va a dar 0. Y recuerden que nosotros necesitábamos que fueran iguales para que esto fuera integrable. Entonces aquí estamos en presencia de un primer conjunto donde no podemos definir bien la integral porque el conjunto tiene una mala propiedad. Esto de la densidad de los puntos que no están va a ser una mala propiedad para calcular integrales. Entonces, vale la pena preguntarse cuáles son los conjuntos donde la integral sí está bien definida, ¿ya? Dado lo recién discutido, necesitamos un concepto preliminar, perdón, para encontrar una clase suficientemente grande de conjuntos donde podamos calcular integrales. Para ello conversaremos de algo teórico inicialmente. Vamos a decir que un conjunto tiene medida nula si para todo epsilon mayor que 0 existe una colección finita de rectángulos tales que
el conjunto se puede incluir en la unión de todos estos rectángulos y la suma de las áreas de estos rectángulos es menor que epsilon. O sea que yo soy capaz de encerrar mi conjunto en una colección de rectángulos tan chiquitita que la suma de sus áreas vale epsilon. O sea, son rectángulos realmente pequeños. ¿Ya? Por eso decimos que es de medida nula, como que yo lo puedo encerrar en un conjunto que tiene volumen o área muy, muy, muy chiquitito. ¿Ya? Y decimos que un conjunto es medible en el sentido de Jordan, o más corto J medible, que viene de Jordan medible, si su frontera es un conjunto de medida nula. ¿Ya? Entonces, mucha cosa teórica, tratemos de aterrizar esto con dibujos. Un conjunto de medida nula en R2 podría ser una recta o podría ser un punto. ¿Sí? Por ejemplo, un punto es un perfecto conjunto de medida nula porque basta que yo lo encierre en un cuadradito de arista raíz de epsilon. Porque me queda raíz de epsilon por raíz de epsilon, me queda volumen, área igual a epsilon y con eso ya está, tengo mi conjunto a medida nula. En el caso de una recta, yo podría encerrarlo así. Y si esta recta, por ejemplo, tiene un largo igual a L, entonces basta que el ancho yo lo tome como epsilon partido L y logré encerrarlo en un rectángulo que tiene medida igual a, que tiene área, perdón, menor o igual a epsilon, ¿sí? Entonces, por eso es que yo siempre soy capaz, entonces, de encerrar una recta o un punto en un conjunto chiquitito, entonces hablamos de conjunto de medida nula. En R3, uno se puede imaginar un conjunto de medida nula de nuevo como un punto, de nuevo como una recta y también los planos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los planos yo los puedo encerrar en cajitas tan pequeñas como yo quiera, como es un plano en la dimensión de la altura. Si quieren, tomo epsilon medios para arriba, epsilon medios para abajo y lo encerré en una cosita del lado de epsilon. ¿Sí? Entonces yo siempre voy a ser capaz de encerrar esto en un conjunto de volumen muy pequeñito y por eso le decimos conjunto medida nula. ¿Cómo se ve un conjunto Jordan medible? Bueno, se ve como esto. Porque si se fijan, por ejemplo, en el cuadrilátero que tengo ahí arriba, yo puedo darle volumen, o sea, puedo encerrar cada uno de los lados en una cajita chiquitita, me va a quedar de área menor a epsilon, así que funciona. Y en el caso de un círculo también, pues yo puedo ir tomando cuadraditos muy pequeñitos en cada una de estas cosas, pensar en algo así. Aquí tomo un cuadradito, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y me las arreglo para que la suma de todos estos rectangulitos me dé menor que epsilon. Siempre voy a ser capaz porque si tengo que tomarlo muy chiquitito, puedo tomar cuadraditos así. ¿Se fijan? Entonces una cosa ahí, otra cosa así, otra cosa así. Y así lo hago indefinidamente hasta cubrir toda la frontera de mi círculo. Ya, por supuesto no lo voy a hacer acá, pero esa es más o menos la intuición. Y un conjunto Jordan medible en R3 se ve como un cuerpo geométrico, ¿ya? Con frontera bien definida, cosa que yo sea capaz de ir encerrando esto en cubitos de volumen tan pequeño como yo quiera, ¿ya? Entonces así es como se ven los conjuntos Jordan medibles en R3. Teoremas importantes sobre este tipo de conjuntos que parecen un poco sacados de la manga, pero lo que nos interesa es esto de acá. Si yo tengo dos funciones g y h continuas, tales que g es menor o igual a h, entonces la región definida como los puntos que se mueven entre ellos, o sea que la x se mueve entre dos parámetros a y b y que la y se mueve entre g y h, o sea, conjuntos de este estilo. Si yo quiero dibujar una cosa así, son conjuntos de este estilo. Yo tengo por acá mi intervalo a, b. Yo tengo por acá mi función g de x, por acá tengo la h de x. Y tomo lo que me queda por acá y acá. Este conjunto que estoy definiendo de color azul es Jordan medible. ¿Ya? Y uno puede extender este mismo resultado a Rn o a Rn más 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en un rectángulo en R2 y encierro mis valores de z entre dos funciones, me queda una sábana aquí, una sábana acá y los rectángulos correspondientes, entonces ese conjunto también me queda Jordan medible. ¿Ya? ¿Por qué nos interesan los conjuntos Jordan medibles? En esencia, por este teorema de acá. Si yo tengo un conjunto cerrado, acotado y Jordan medible y una función continua,
se acabó, no me tengo que preocupar de sumas superiores, inferiores ni nada por el estilo. La integral va a estar bien definida en el conjunto, su volumen va a estar bien definido también. ¿Ya? La idea de que la frontera sea Jordan medible es para que la frontera tenga volumen cero y por ende todo lo que está dentro del conjunto tenga un volumen acotadito y que yo sea capaz de calcularlo. El primer ejemplo que nosotros tomamos no era Jordan medible porque si se fijan su frontera era todo el rectángulo 0,1 cruz 0,1 y por ende ese rectángulo tiene área igual a 1, no es 0 y por ende no puedo definir ahí la noción de integral. ¿Por qué? Porque ese conjunto no es Jordan medible. ¿Ya? Lo único que nos queda, ahora que ya sabemos cómo se define la integral y dónde puedo definir las integrales, es cómo calcularlas, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a resolver en la próxima cápsula de video, donde vamos a revisar el teorema de Fubini, nuestra primera gran herramienta para calcular integrales, ¿ya? Hasta entonces, nos vemos en el próximo video.